Muy buenos días. Soy Ana Cristina Coronel, responsable del área de comunicación y difusión de Centro INA Sinaloa. Es un honor saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias 2024, que es un ciclo de celebración por los 85 años de la presencia de INA en México. Es muy importante la labor que día con día se hace por parte de todos los que trabajan en esta institución, dedicada a la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio cultural en su orden prehistórico, antropológico, arqueológico e histórico de México. En este aspecto, en lo que refiere a nuestro estado, este ciclo de conferencias 85 años, presencia de INA en Sinaloa, abordará los temas que nuestros investigadores y trabajadores han aportado en 30 años de la presencia de INA en el estado, referente a sus principales proyectos, protecciones legales, investigaciones, descubrimientos y rescates. Ahora, hacemos una breve pauta para agradecer a nuestros compañeros de INA TV por el apoyo y disposición brindada en cada una de las transmisiones de este ciclo y durante todo el año por su canal de YouTube. Bienvenidos y esperamos que esta primera conferencia y el resto sean de su completo agrado. A continuación, siguiendo el programa, damos la bienvenida a nuestro primer conferencista, investigador del área de arqueología de este centro INA Sinaloa, el arqueólogo Víctor Joel Santos Ramírez, quien nos hablará sobre la temática Los inicios de la arqueología en Sinaloa. Ahora mencionaremos la experiencia curricular de Víctor Joel Santos Ramírez, quien es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha participado en los proyectos de investigación de arqueología histórica en la Ciudad de México, como son la Casa de la Primera Imprenta en América, 1990-91, el edificio de la Alhóndiga y la Casa Diezmo de Catedral en 1991, el exconvento de Santo Domingo, 1991, y el edificio Excolegio de Niñas, 1992-1993. Colaboró como investigador en los proyectos siguientes: el Camino Real Project, Nuevo México University, 1994, el Proyecto Arqueológico Xcaret, INA, 1994, Toluca Valley Project, Smithsonian Instituto, 1997, Salvamento Arqueológico de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, INA, 1997-1998, Proyecto Arqueológico Calica, INA, 2001, y Proyecto Arqueológico Cerro del Judío, INA, 2002. Fue responsable del programa de sistematización de la Biblioteca Juan Comas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, 1994-2002. Colaborador del periódico Humanidades de la UNAM, 1993-1998. Editor fundador de la revista Actualidades Arqueológicas, 1995 al 2001, y fundador del simposio Román Piñachán, 1995. Es autor de 2 libros: La Iglesia de la Villa de Sinaloa, Arqueología Histórica, 2014. El Colegio Jesuítico de Sinaloa, Arqueología, Historia y Arquitectura sobre el establecimiento fundacional de las misiones del noroeste de México, 1591 a 1770, en el año 1914, y las misiones jesuíticas de Sinaloa, pasado y presente de los monumentos históricos, del 2010. También ha coordinado algunos libros: Las Labradas, 5 años del proyecto arqueológico, 2015, Los petroglifos del norte de México, 2006, Tributo a Jaime Libac, 2008, Trópico de Cáncer, Historia y Arqueología del sur de Sinaloa, 2012, y De las Labradas a Mazatlán, Historia y Arqueología, 2014. Es editor del libro Arqueología Monacal, el monasterio femenino de San Jerónimo, siglos XVI al XIX, del 2019. En la actualidad es investigador del INA en Sinaloa. Bienvenido y estamos atentos a su participación. Adelante. Bueno, nos encontramos el día de hoy iniciando el ciclo de conferencias del Centro INA Sinaloa, en el cual conmemoramos los 85 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para mí es un honor iniciar el ciclo que se llevará a cabo durante todo el año, cada mes con diferentes sesiones.
Es un honor iniciarlo y con un tema que me parece interesante e importa a todos quienes nos gusta la historia de la arqueología en Sinaloa y en el occidente de México. Vamos a presentarles en este primer ciclo una ponencia que preparé y que lleva el título, a ver, ahorita si me permiten, lleva el título de los inicios de la arqueología en Sinaloa, eh, prácticamente hablando acotados al siglo XX. Y bueno, pues para quienes no conocen el estado de Sinaloa y nos están viendo en este canal de INATV, es importante que sepan que comprende una extensa porción del área central del noroccidente de México. Esto es alrededor de 600 kilómetros de longitud, conformada por una amplia planicie o llanura costera delimitada hacia el oriente por la Sierra Madre Occidental. De acuerdo con sus características fisiográficas, se divide transversalmente por los ríos que nacen en la sierra y desembocan en la costa del Océano Pacífico, siendo 11 los ríos más importantes. Desde un punto de vista más general, el estado se encuentra dividido en tres grandes zonas: la región norte, comprendida entre el río Fuerte y el río Mocorito; la región central, el área comprendida entre los ríos Suaque y San Lorenzo; finalmente, la región sur, del río San Lorenzo hasta el río Cañas, en la frontera con el estado de Nayarit. Ahora bien, ¿cómo comienzan o cómo comenzaron los estudios arqueológicos en esta región, en Sinaloa? En principio, todo parte pues de los antecedentes históricos, culturales de la región. Todos sabemos, por ejemplo, que de acuerdo con las crónicas, los testimonios de la cultura náhuatl, que es la cultura con la cual tienen contacto los españoles, cuando arriban al territorio mexicano actualmente, esto en el siglo XVI, pues se van a encontrar con todos estos relatos que hablan de historias míticas sobre el origen de estos pueblos. Y el más recurrente, ya que correspondía a la cultura predominante en ese momento, la de los mexicas, pues hacían referencia a un lugar en el norte que se llamaba Aztlán, que era una isla, un lugar blanco, un lugar de garzas, que esa es la etimología, el significado etimológico de Aztlán o Aztatlán, es prácticamente el mismo significado de esta región, y era el lugar de donde provenían esta cultura, ¿no? Estos grupos que posteriormente van a fundar en el centro del país, de Tenochtitlan, y todo este importante cultura que fue la última de la época prehispánica, de cientos, miles de años atrás. Pues fueron los herederos de todas las culturas ancestrales que existieron en todo el país. En fin, pues las preguntas que se hacen los primeros, sobre todo historiadores, no había arqueólogos, estamos hablando de inicios del siglo XX, es, bueno, pues este lugar podría podría haberse estado ubicado, situado en esta región del noroccidente de México, ya que aparecían nombres que generaron ciertas coincidencias que no pasaron inadvertidas por los historiadores. Por ejemplo, el término Aztlán, Aztatlán, que en los mapas antiguos de Ortelius, también del siglo XVI, se refieren a la parte noroeste del país, ¿no? Lo que en su momento fue Nueva Galicia. Eh, entonces, las crónicas, sobre todo cuando se conoce la tira de la peregrinación y otros textos más, códices, que son códices coloniales, pues se habla de esta inmigración que inicia en Aztlán y llega hacia otro lugar también importante en esta descripciones, en esta narración, que se llama Colhuacán. Y resulta que Colhuacán, pues es el mismo nombre, ya digamos hispanizado, de lo que es Culiacán.
el significado es prácticamente el mismo, es el lugar de los ancestros, y era representado, como lo vemos aquí en esta mapa, como un cerro con la punta torcida. Ese es el Culhuacán, y es aquí, ¿no? Como se encuentra en esta tira de peregrinación. Y bueno, todo esto pues va a generar que los primeros historiadores se planteen, bueno, es muy posible que este Aztlán esté situado por este lugar porque estamos en una región donde todavía hay términos, palabras nahuas. Los principales asentamientos, Culiacán, Chametla y muchos otros asentamientos urbanos antiguos en Sinaloa tienen lingüísticamente esa etimología, náhuatl. Y esto fue propicio para que uno de los historiadores precursores muy importantes en Sinaloa, como fue Eustaquio Huelna, intelectual mocoritense, publicara muy a finales del siglo XIX unos trabajos, uno muy sobresaliente que es la peregrinación de los aztecas y los nombres geográficos indígenas de Sinaloa, donde hace este estudio lingüístico acerca de la etimología de prácticamente todo el estado, pero lo asocia también con esta peregrinación, donde su planteamiento, su hipótesis es que los mexicas o los nahuas pues tuvieron su punto de partida en algún lugar norteño que nunca se ha ubicado, no se sabe, es completamente mítico, pero los nombres nahuas pues daban un testimonio de que el paso de estos grupos, pues por lo menos en Sinaloa se encontraron o pasaron o fueron algunos puntos que se encontraron en esta peregrinación. Son las primeras hipótesis. Es decir, hoy en día sabemos que esto no fue así, no fue como lo está planteando Eustaquio Huelna en su momento, pero así fue como comenzó a configurarse la historia antigua prehispánica de Sinaloa, de esta región del país. Y publica un trabajo que es bien interesante porque lo publica eh, o lo da a conocer en lo que fue una de los congresos, el primer congreso internacional de americanistas que se celebró en México por ahí de 1895. Presenta un trabajo que se llama La Atlántida y la última Tula, o la última Tule. Bueno, aquí don Eustaquio va todavía más lejos porque no solamente se está refiriendo al Aztlán de los mexicas, sino que señala que es muy posible, porque la etimología así lo dice y las descripciones también, encuentra o asocia la historia muy conocida, recopilada por Platón en la antigüedad, en la antigua Grecia, que habla de la Atlántida. De la Atlántida, este lugar también mítico, que fue destruido por una hecatombe en la antigüedad. Y él dice, bueno, es que el nombre de Atlántida tiene el prefijo atl, como Aztatlán, como atl, que en náhuatl significa agua. Hace esta asociación y dice, pues es que se refieren a un lugar mítico que tiene el mismo nombre, que era una isla, que formaba un continente y del cual emigraron todos los pobladores hacia otras regiones. Entonces, digamos que encuentra una unidad, un lugar primigenio, no solamente para la cultura náhuatl prehispánica, sino para las culturas en general, la historia de muchos grupos culturales que tuvieron o tienen un antecedente que se remontan a estos lugares primigenios, en este caso la Atlántida, y otro lugar también mítico, referente, que es Tule. Se habla también en la mitología de este lugar, y bueno, y resulta que nos encontramos en las culturas nahuas también varios tulas, ¿sí? Que digamos son los centros sagrados importantes, en este caso de la cultura tolteca. Todos estos conocimientos, digamos, muy generales, son conjeturas las que dedujo Eustaquio Huelna, pero pues no dejan de ser interesantes la forma en cómo lo planteó. A mi modo de ver, le faltó analizar la parte simbólica y no tratando de buscar regiones geográficas propiamente, ¿no? Sino que todo esto nos habla de una mitología, de un simbolismo que don Eustaquio pues lo quiso ver reflejado en una temporalidad y en una región determinada física, geográfica, pues lo cual eso no se ha comprobado. Y su tesis
pues además fue motivo em, de polémicas, de tal vez ver como un trabajo poco serio, pero sin embargo tuvo consecuencias porque esa idea inclusive al día de hoy predomina en la historia, en las versiones coloquiales de la historia antigua de Sinaloa. Posterior a Buelna, nos vamos a encontrar a otro personaje importante que fue Manuel Bonilla, ingeniero, quien estudió en Estados Unidos, de San Ignacio, y él va a ser muy importante porque tiene una participación en la Revolución Mexicana, en un desencuentro que tuvo inicialmente con los Redo, la familia Redo, y después pues se va a poner del lado de los maderistas, va a tener una importancia, va a tener una importancia relevante o un lugar relevante en lo que fue el gobierno inicial de Francisco I. Maderos, y posteriormente va a estar involucrado en todo lo que tiene que ver con la política eh, mexicana de la época inicial y post-revolucionaria. Bueno, pues este personaje, que lo vemos retratados en fotos antiguas de esta etapa del país, lo vamos a ver también redactando un libro que hace historia en nuestra crónica, en nuestra historia de la arqueología en Sinaloa. Porque él escribe el libro que se llama De Atlatlán a México, Peregrinación de los Nahuas. Sigue esta misma idea que desarrolló Eustaquio Buelna a finales del 19. Él ya la plantea en 1907 en este libro, donde en realidad lo más valioso que nos va a aportar don Manuel Bonilla va a ser los registros de sitios de petroglifos, porque él es el primero en registrarlos fotográficamente y a través de dibujos. El precursor de todos esos estudios de lo que es el arte rupestre en Sinaloa, pues es Manuel Bonilla, quien a inicios en la primera década del siglo XX estaba llevando a cabo estos trabajos. Don Manuel, sin embargo, quiso convencer a otros investigadores de que su tesis era la correcta, ¿no? Y entre ellos, pues le interesó mucho conocer el punto de vista de don Pablo Martínez del Río, quien era el prehistoriador, fue el primero prácticamente precursor de la prehistoria en México, pero él, a diferencia de Manuel Bonilla, que finalmente desde el punto de vista del aficionado es como llegó a sus conclusiones. Don Pablo, pues era un conocedor, egresado de Oxford, eh, conocedor de la prehistoria y la historia a nivel mundial, y obviamente cuando le quiso imponer la idea, Manuel Bonilla, de que los nahuas habían hecho los petrograbados que él había registrado en Sinaloa, pues don Pablo Martínez simplemente y de manera muy contundente le dijo, no son nahuas, los petrograbados de Sinaloa están representando otra cosa, no son nahuas. Y bueno, fue una discusión que pasa del anecdotario y que son importantes por la época en que se llevaron a cabo y por qué tiene que ver con nuestro trabajo. Bien, y también a finales del siglo XIX vamos a encontrarnos con una exploración, una incursión de un extranjero que ocasionalmente llegó al sur de Sinaloa. Muy seguramente él era geólogo. Muchas expediciones inglesas, británicas llegaron a México a tratar de conocer la parte de la minería del país, porque se estaba abriendo en el inicio del liberalismo, el porfiriato, se estaba abriendo el país hacia el desarrollo industrial. Hubo muchos exploradores y entre ellos llegó un geólogo llamado O. H. Howard en 1890 también, y él llegó por alguna razón, alguien lo llevó a conocer los petrograbados de la región del río Piaxtla, entre ellos nada más y nada menos que las Labradas. Es el primero que escribe acerca de las Labradas porque su trabajo lo publicó en, en una revista británica, publica su trabajo donde da a conocer los grabados que visitó. H. Howard da a conocer un texto
donde pretendió, es básicamente a eso se refiere, su hipótesis de él era que los petroglifos confirman olas asiáticas al continente americano. Eh, Fue publicado en Londres en 1894 y por vez primera fue citado, es decir, es un trabajo que no conocíamos en México. Se conoció a partir de que fue citado por don Antonio Pompa en 1974 y enunciado por Daniel Valencia en 1992 y después recuperado, también mencionado por Francisco Mendiola. Entonces, Las Labradas, un sitio de petrograbados en Sinaloa, es registrado, reportado, en este caso por un geólogo y dado a conocer en una revista británica, con lo cual pues es el primer antecedente de hoy zona arqueológica muy visitada, muy importante aquí en Sinaloa, atendida por el INAH. Bien, pues ya entrando el siglo XX, resulta que cuando se llevaban a cabo las obras del Canal Rosales en Culiacán, un ingeniero de nombre Carlos Talancón reportó pues la presencia de material de vasijas de cerámica al Museo Nacional. En ese entonces, el lugar en México donde se tenían el conocimiento y donde había investigadores y donde se reportaban todo lo que tenía que ver con lo prehispánico, pues era el Museo Nacional en la Ciudad de México. El Museo Nacional se encontraba en la calle de Moneda, donde hoy en día está el Museo de las Culturas, en plena calle de Moneda. Ahí es donde se hallaba el museo, donde después también estuvo la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología. Y el director en ese momento era Alfonso Toro Castro, quien publicó una reseña en los anales del Museo Nacional, que es la que están viendo en pantalla, y donde básicamente lo que menciona es que la decoración de un vaso de barro pintado de rojo y amarillo, de una región arqueológica que puede considerarse enteramente virgen. No se sabía nada de Culiacán y de menos de todo el estado. Algunos objetos parecidos en técnica a los indios pueblo y otros a la cerámica teotihuacana. Nada conocemos de esa región. Francamente, sus referencias son muy distantes, no tienen nada que ver los indios pueblos ni Teotihuacán, pero pues así de desconocida era la región que esos eran los referentes que él utilizó. Pero también es relevante que en el último párrafo de este mismo texto cita a don Manuel Orozco Iberra, quien a su vez en un trabajo citó una referencia de los archivos de la Comisión Científica de México, francesa, esta expedición, donde en esos archivos, cito textual, dice: en las inmediaciones de Mazatlán, a corta profundidad en el aluvión y en las orillas de las lagunas que se extienden al sur de la ciudad, se encuentran armas de piedra como hachas, flechas y morteros y reliquias de cuernos de ciervos y de piraguas. Es decir, eh, tempranamente también ya había una expedición, una comisión científica que había detectado, en este caso en Mazatlán, un asentamiento arqueológico. Esto nos va a dar lugar a que a entender el porqué, entender el porqué. En 1886 publica Leopoldo Batres, que era el inspector de los monumentos arqueológicos de todo el país, de todo México. Sí, fue el primero y él era en su momento el inspector. Llevó a cabo un mapa o carta arqueológica acerca de la ubicación de todos los sitios arqueológicos del país. Hizo varias publicaciones de esta carta. En una de ellas, que es la que estamos viendo en la pantalla, esta, él lo vemos en rojo, reporta ruinas de Mazatlán, ¿sí? Justamente muy cerca al sur de la ciudad. Entonces, lo que estamos encontrando aquí es la primera referencia en un mapa arqueológico de un sitio prehispánico, en este caso ubicado en Mazatlán, muy probablemente derivado de la comisión científica, el estudio que había hecho años atrás.
Este mapa es de 1886. Y en el mapa del mismo Leopoldo Batres de 1910 hay una alusión donde dice labradas, pero no se está refiriendo a la zona arqueológica que se encuentra en la playa, se está refiriendo a unas piedras labradas que se encuentran en la parte más hacia San Ignacio, en la zona serrana, y no están ubicadas en la playa. Esto ha generado una confusión que es importante aclarar porque hasta el año pasado todavía estábamos dudando de que si sí o si no, don Leopoldo Batres había enunciado en su carta, había registrado algún sitio en Sinaloa, en este caso Las Labradas, ¿no? Las Labradas no fue registrada por Leopoldo Batres en su carta arqueológica, se trataba de otro sitio, en San Ignacio también. Y ahora nos encontramos ya a finales de los años 20 en lo que fue pues la formación académica de una de las principales escuelas de antropología en Estados Unidos que tuvo una importante repercusión en México. La Escuela de Antropología de Berkeley, la Universidad de California en Berkeley. En esta escuela nos vamos a encontrar un antecedente bien interesante, porque Franz Boas pues es el precursor de la antropología en Estados Unidos y prácticamente en todo el continente, ¿sí? Él incursionó en la antropología por las ideas del etnólogo alemán Adolf Bastian. En el 1899 se convirtió en docente de la Universidad de Columbia. Fue curador del Museo Americano de Historia Natural y desde esta posición, junto con Murray Butler, presidente de la Universidad de Columbia, Boas llevó a cabo el proyecto de crear la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, eligiendo a México como sede para este propósito y para lo cual contó con el apoyo de Celia María Magdalena Nuttall, arqueóloga norteamericana nacida en San Francisco, California, de madre de ascendencia mexicana, quien desde 1905 radicaba en México y era profesora honoraria del Museo Nacional. En 1901, Nuttall le pidió a Boas, a través de una carta muy conocida, que encabezara el Departamento de Antropología y el Museo de Berkeley, fundados por su amiga, filántropa, feminista, sufragista, Phoebe Hearst, mecenas y benefactora de la Universidad de Berkeley. Boas rechazó la oferta y aunque consideró que algunos de sus alumnos podrían hacerse cargo del puesto, sobre todo Alfred Kroeber, quien se había doctorado en aquel año y por entonces vivía en California, se opuso a que fueran considerados en el proyecto. La universidad, sin embargo, no podía rechazar el generoso donativo de la señora Hearst y en septiembre de 1901 se creó el Departamento de Antropología en Berkeley, ocupando Kroeber la plaza de su instructor. Al jubilarse en 1909 el primer director del departamento, F. W. Putman, Kroeber asumió la dirección. Ese antecedente es muy importante porque posteriormente Kroeber, como director de este departamento de antropología, pues va a desarrollar dentro de la universidad, va a generar una escuela muy valiosa, muy importante de antropólogos fenomenales que incursionaron en Norteamérica y muchos de ellos también en México, con estudios verdaderamente importantes en materia de antropología, los primeros que se realizan en la mayoría de los casos. Y entre una de las personas que también llega en este momento a Berkeley a generar, a desarrollar otro departamento, pero en este caso de geografía, fue Karl Sauer, geógrafo de ascendencia alemana, al igual que Kroeber, quien lleva a cabo el departamento de geografía. Ambos se conocen, deciden llevar a cabo proyectos conjuntos y uno de estos proyectos, justamente, que vamos a tener, va a ser el que llevan a cabo o el que deciden llevar a cabo
en la región de Nayarit y de Sinaloa. A finales de los años 20, Kroeber amplió sus estudios hacia México y para ello contó con el apoyo del geógrafo Carl Sauer, quien a su vez le propuso la realización de un proyecto inédito en cuanto a su denominación y objetivos, el reconocimiento arqueogeográfico en Sinaloa y Nayarit, con el propósito de encontrar posibles evidencias que pudieran establecer el vínculo de las culturas de los indios pueblo del suroeste de Estados Unidos con las altas culturas mexicanas del centro y occidente del país. Ahí los tienen, dos monstruos de la antropología y geografía de Estados Unidos, Alfred Kroeber y Carl Sauer. Alfred Kroeber, alumno de Franz Boas. Kroeber era arqueólogo, como antropólogo tenía formación de arqueólogo. No es el caso de Sauer. Sauer fue un geógrafo, es considerado el precursor de la geografía cultural. Y él, por ejemplo, nos da sus razones por las cuales, aquí en la cita que pueden ustedes leer, nos da sus razones por las cuales él pues decide trabajar en México. Y lo que sucedió es que en la época de verano, él visitaba la zona de Baja California junto con sus alumnos para llevar a cabo recorridos geográficos y se dio cuenta que la región de México no había sido estudiada. Entonces es así como él decide llevar a cabo una incursión desde un estudio geográfico, pero consideró que la parte cultural arqueológica era importante también y se asocia con Kroeber para que ambos desarrollen un proyecto y este proyecto, como les comenté, va a ser el proyecto que van a desarrollar en la región del norte de Nayarit y sur y centro de Sinaloa. Sauer emprendió su viaje a México en compañía de Donald Brandt, quien además de ser asistente en el departamento, de ser su asistente, tenía experiencia en reconocer sitios arqueológicos, hablaba español, fue el traductor en la expedición y también sabía de mecánica, lo cual fue muy importante durante los extensos recorridos que realizaron en Nayarit y Sinaloa. Sobre todo porque el auto que utilizaron se descomponía frecuentemente y mientras Don los reparaba, Sauer recorría las lomas siguiendo el curso de los ríos, lo cual trajo consigo, como consecuencia, el descubrimiento de varios sitios arqueológicos. En aquellas fechas, según Sauer, Kroeber se encontraba realizando estudios etnológicos y lingüísticos en Sonora y Sinaloa, y tuvo oportunidad de visitar varios sitios arqueológicos con nosotros. Durante la preparación del material reunido, acudimos a él incontables veces. Su colaboración fue siempre muy generosa. Entre 1929 y 1930, Carl Sauer y Donald Brandt realizaron un extenso recorrido en la región comprendida entre Culiacán, en el estado de Sinaloa, y Acaponeta, en el estado de Nayarit. Posteriormente también realizaron un recorrido en el norte de Sonora, con el objetivo de comprobar la posible existencia de un corredor cultural entre los sitios pueblo del suroeste de Estados Unidos y las culturas del altiplano mexicano. Sauer y Brandt fueron los primeros en incursionar en Sinaloa con el propósito de realizar un estudio que hoy en día podemos llamar de arqueología del paisaje, integrando en un estudio geográfico aspectos históricos, arqueológicos y antropológicos. Su estudio no fue únicamente un trabajo pionero, pues en realidad es el estudio precursor de todas las investigaciones arqueológicas en Sinaloa. En efecto, en la Navidad de 1929 desembarcan en la ciudad de Mazatlán. Carl Sauer y Donald Brandt descubrieron accidentalmente evidencias de una alta cultura prehispánica en el noroeste mexicano, desconocida hasta ese entonces. Al llegar a Mazatlán, resulta, y lo cuenta como anécdota al inicio del libro que publicó con ocasión de esos estudios, menciona que prácticamente al llegar
a Mazatlán y caminar por las calles del centro, muy cerca del Panteón, dice que todavía se encontraban promontorios o los vestigios de las barricadas las trincheras que se excavaron en la época de la Revolución. Alfonso Grave, por ejemplo, él dice que más bien eran evidencias de la Guerra Cristera, porque ya estábamos en 1929, en otra época del país. Entonces, fue como ellos, muy cerca del Panteón, lo mencionan, en estas excavaciones que se hicieron, encuentran evidencias de un material cerámico de una cultura desconocida hasta ese momento. El panteón al que se refieren es el Panteón Ángela Peralta, que se encuentra muy cerca de la avenida Gabriel Leiva en Mazatlán, muy cerca también donde se encuentra la Escuela Náutica Mercante, que es un sitio que hemos identificado en los últimos años con presencia de evidencias prehispánicas de que sí existió un asentamiento en toda esta parte antigua de Mazatlán. Y bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo, los materiales que ellos reportaron y que se refieren a estos vestigios hallados accidentalmente, recién llegando al puerto de Mazatlán. Posteriormente, de aquí se fueron a Nayarit, eh, a Caponeta, caminaron todos estos poblados. Chametla fue un lugar muy importante que visitaron, y de ahí se fueron en la zona pegada a la sierra, la parte baja, no la zona costera. No existían caminos en la zona costera, eran los caminos antiguos, estaban hacia la zona serrana. Llegaron a lugares como El Dorado, donde registraron montículos prehispánicos ya en la zona cercana a Culiacán. Aquí, por ejemplo, nos registraron esta fotografía donde se muestra cómo transportaban su vehículo, cómo era transportado por las pangas. No había puentes en aquel entonces. Esta era la manera de poder pasar el río en la época, sobre todo de lluvia. Y bien, mencionó Carl Sauer a Alfred Kreber, que durante 3 meses, o por lo menos hasta que partimos de Culiacán hacia el norte, tuvimos casi a diario oportunidad de ver vestigios de una alta cultura aborigen. Hasta donde sabemos, nada de esto ha sido descrito antes, fuera de las noticias que dan las crónicas de la conquista de la Nueva Galicia. A su regreso publican sus trabajos en la Universidad de California, y van a decidir posteriormente con Kreber llevar a cabo otra expedición de la cual hablaremos, pero con otras características. Porque después de haber llevado los trabajos de prospección o recorrido de superficie, lo que seguía era llevar a cabo excavaciones arqueológicas con una metodología de manera sistemática para corroborar las hipótesis que se habían planteado o encontrar evidencias de algo que podía ser diferente. Es importante mencionar que en esta época, a finales de los años 20, inicio de los años 30, eh, fue una época importante de las primeras definiciones culturales en la arqueología mexicana, precedidas por la investigación de Manuel Gamio en Teotihuacán en 1921. George Bayan realizaba excavaciones en Zacatenco y Ticomán y Arbolillo. A través de sus excavaciones se conoció la secuencia cultural de la Cuenca de México. Su estudio es muy importante porque aplica la estratigrafía por vez primera en la arqueología de la Cuenca de México. Las cuales, pues sí, permiten establecer las etapas culturales, mientras que en Oaxaca, Alfonso Caso iniciaba la exploración de Monte Albán, cuyos resultados fueron la base de la primera secuencia cronológica de lo que más tarde se llamaría Mesoamérica. La arqueología mexicana estaba naciendo. La mayoría de investigaciones eran financiadas con recursos extranjeros. El país transitaba en el periodo postrevolucionario. La primera generación de arqueólogos mexicanos se formó en esta época.
pero no fue sino hasta la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939 que esta generación comenzó a destacar en la geografía de todo el país. Y nos encontramos en otro momento, que es el momento de Isabel Kelly. Isabel Kelly, estudiante, en primer lugar, ingresa a estudiar en Berkeley antropología, se gradúa como antropóloga, pero continúa sus estudios de posgrado en esta misma facultad o escuela, siendo su mentor el antropólogo, bueno, Alfred Kroeber, pero también el mismo Carl Sauer fue uno de sus profesores y tuvo otros más. Pero es importante mencionar que Isabel, cuando inicia sus estudios, pues estamos en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos. Había una crisis económica y había afectado a toda la sociedad y ella, como muchas mujeres en su época, deciden llevar a cabo sus estudios, continuar sus estudios formales en las universidades, ¿sí? Nada más que se enfrenta ante el problema que fue muy recurrente en ese entonces de las pocas cualidades que se les veían a las mujeres para llevar a cabo trabajos como antropólogas. Ese problema, discriminación, que hoy en día podríamos calificar de esa manera, tuvo Isabel Kelly al momento de quererse convertir en arqueóloga. Porque desde la escuela de antropología se abrió la carrera de arqueología, siendo Alfred Kroeber quien presidía o era el director de esa escuela. Pues él había decidido que no se aceptaran mujeres en la escuela. ¿Por qué? Pues por los peligros que implicaba salir al campo, dudaba de la capacidad y de la resistencia de las mujeres en el trabajo de campo, mm, lo arduo que significa. Era obligatorio para los estudiantes de posgrado en Berkeley llevar a cabo trabajo de campo etnográfico como requisito para titularse. Isabel eligió a un grupo septentrional que vivía en Surprise Valley, en el extremo noreste de California. Su experiencia fue frustrante. Cuando Isabel decide estudiar arqueología en el posgrado de antropología, era necesario que ella tuviese experiencia en excavación, para lo cual desde California los estudiantes se llegó a un acuerdo con un proyecto que se estaba llevando a cabo en Nuevo México, dirigido por Alfred Kidder, quien llevó a cabo la excavación de varios sitios en esta región del suroeste de Estados Unidos, entre ellos la excavación de Pecos. Bueno, pues en estos programas de verano que llevaba a cabo Berkeley, Isabel, implorando que fuese aceptada para llevar a cabo la excavación, requería la aprobación de su mentor, es decir, de Alfred Kroeber. Tuvieron que abogar varios de sus profesores para que fuese aceptada en este programa. Finalmente, y de manera renuente, Alfred Kroeber envió a Isabel, junto con una carta que le escribió a Kidder y en la cual la describe a ella como la persona que era como estudiante muy inteligente, talentosa, pero menciona además, no obstante todas estas buenas cualidades, tiende demasiado a considerarse como una persona inferior. Verá que puede de manera excelente desempeñar cualquier tarea que se le asigne. Lo que necesita es aprender a tener iniciativa. Va al programa
de excavación con Alfred Kidder, Isabel Kelly, junto con 4 mujeres más. Y al final de la temporada, el resultado fue que de todos los estudiantes de Berkeley y de otras universidades que participaron en este programa, solamente fueron 4 las mujeres que lograron eh, cumplir con todo el trabajo de campo. Es decir, ningún hombre resistió la temporada de campo. Fueron 4 mujeres, entre ellas Isabel Kelly, quien permaneció hasta el final de estos trabajos, demostrando, o mejor dicho, refutando esta idea que tenía Kroeber, de que no había las aptitudes necesarias para las mujeres al cursar la carrera de arqueología. Bien, con esos antecedentes y debido a la intención de continuar los trabajos de campo en Sinaloa, las excavaciones, pues requerían de un estudiante, de un arqueólogo que llevara a cabo los trabajos por parte del Departamento de Antropología en los sitios que había seleccionado Sauer y Brandt durante sus exploraciones. Definitivamente no tenían opciones, no había opciones de quién enviar a México a hacer estos trabajos y se inclinaron por Isabel Kelly porque era alumna, fue la alumna de ambos, la mejor cualificada para llevar a cabo estos trabajos. Ella es enviada a México en el año de 1935, en la primera temporada de campo, eh, para realizar los trabajos de la primera temporada de excavaciones en Sinaloa, y estas fueron en la región de Culiacán. Isabel Kelly lleva a cabo en los primeros meses de 1935 la exploración de el sitio de Aguaruto, que fue el sitio que, de acuerdo con Sauer y Brandt, el que tenía una mayor densidad de materiales arqueológicos que indicaban una presencia prehispánica importante de un asentamiento. Equiparaba, el mismo Sauer decía que el asentamiento de Aguaruto tenía eh, el mismo tamaño en cuanto a densidad de materiales arqueológicos, el mismo tamaño que en ese momento tenía la ciudad de Culiacán, para que se den una idea. Estamos hablando de 1935. Isabel Kelly estuvo acompañada por un antropólogo físico de apellido Hulse, quien se hizo cargo de analizar los enterramientos, los diversos enterramientos que excavó en el sitio de Aguaruto. A la mitad de la temporada, sintiendo que ya no tenía mucho más que investigar ahí, más que recuperar los restos óseos y eh, hacer algunos trabajos que no requerían de su presencia, decidió hacer un viaje hacia el sur de la entidad, hacia Chametla, donde llevó a cabo una exploración de escasos 15 días, pero donde ella se reencontró con su interés y su vocación como arqueóloga, que hasta entonces no tenía muy definido, porque ella tenía una formación como antropóloga. Y fue en Chametla donde logra caracterizar al asentamiento más antiguo en el sur de Sinaloa, a este asentamiento que encuentra en unas capas más antiguas de la última o las más tardías, que son las que encontró Sauer y Brandt, y nombra a estos materiales que encontró en las etapas más antiguas como cultura Culiacán. Están viendo ustedes aquí algunas de las piezas que ella encontró y que describió y estableció una tipología del material cerámico que encontró en este proyecto en 1935. Posteriormente, en 1939, regresaría a excavar Culiacán con nuevas hipótesis, un nuevo planteamiento acerca de los asentamientos de esta región cultural. En muchos aspectos no encuentra nada nuevo, no le satisfacen sus estudios, pero es en Culiacán, en 1939, cuando ella se decide definitivamente
continuar sus estudios en el occidente de México. Fue la pionera de los estudios en Sinaloa y en todo el occidente. Prácticamente después de haber llegado en su segunda temporada, ya no volvió a regresar a Estados Unidos, se quedó a vivir en México hasta su muerte, siendo la precursora de innumerables estudios en varios estados y regiones del occidente de México. Entre ellos, definió, caracterizó la cultura culiacán prehispánica a través de sus materiales arqueológicos, que son los diseños que ella recuperó en la cerámica y que fotografió, registró, el primer registro sobre el material de esta cultura, que ha prevalecido todavía y sigue siendo importante para definir los asentamientos que hoy en día se continúan excavando en esta región. En ese entonces, también un joven arqueólogo llega a México a realizar un proyecto de investigación, pero en este caso ya no es la Universidad de California, ya es otra escuela y es la escuela del Museo de Historia Natural de Nueva York, cuyo precursor en México fue George Vaillant. Vaillant, el que llevó a cabo la definición estratigráfica de la Cuenca de México y quien era curador en el Museo de Historia Natural, tuvo como alumno a Gordon Ekon, a quien envía a México a llevar a cabo un registro de sitios desde el sur de Sonora hacia el sur de Sinaloa, que es un recorrido que realiza Gordon Ekon junto con su esposa entre 1937 y 1939. Lleva a cabo este recorrido, nombrando todos los sitios que iba encontrando en todas estas regiones. Vemos a George Clapp Vaillant, un arqueólogo muy importante en los inicios de la arqueología mexicana, cuando la arqueología en México era realizado por instituciones extranjeras. Los arqueólogos mexicanos se encontraban en formación en aquel entonces y George Vaillant hizo cosas muy relevantes, propuestas que todavía prevalecen. Él definió el estilo, por ejemplo, el estilo Mixteca Puebla, que define una región cultural, ¿sí? Y que, curiosamente, va a encontrar relación con lo que encuentra Gordon Ekon en sus exploraciones en Sinaloa. George Vaillant, pues realmente falleció muy joven, se suicidó, tenía un problema de trastorno bipolar y falleció muy joven este personaje que hizo trabajos muy importantes para la arqueología en México. Guasave es el sitio que va a ser explorado en esta nueva incursión a cargo de Gordon Ekon a finales de los años 30 del siglo pasado, donde va a tener la fortuna, porque en parte la arqueología se debe mucho a la suerte, de encontrarse con tal vez el sitio que marcó una época, que fue un hito cultural en las definiciones culturales de aquel entonces en la arqueología mexicana, sobre todo para entender esta propuesta que desarrolló en los años 40 también Paul Kirchhoff, y que es la definición cultural de Mesoamérica. El sitio que excavó, que encontró Gordon Ekon, cuyo número fue el 117 y cuyo nombre era el ombligo, porque así era conocido este sitio en la comunidad de Guasave, se convirtió en un sitio muy rico porque se encontraron diversos enterramientos, dos sistemas diferentes, hasta tres, y muchos de ellos acompañados con ofrendas muy ricas en cuanto a cerámica y objetos de otros materiales, concha, muchos de ellos nuevos y sobre todo representando figuras técnica y artísticamente eh, con muy buenos acabados, de alta calidad, ¿sí? Y son justamente las fotografías que estamos viendo, los enterramientos que encuentra Gordon Ekon, una enorme cantidad de entierros, muchos de ellos extendidos, es decir, colocados los cuerpos directamente sobre el suelo,
con una dirección norte-sur y otro número de enterramientos en ollas. El enterramiento o el sistema de enterramiento que identifica a las costumbres funerarias de Sinaloa. Las ollas o urnas funerarias donde se depositaban los restos óseos de un individuo o en ocasiones hasta dos y tres. ¿Sí? Lo importante aquí fue que Gordon Econ distinguió que correspondían ambos sistemas a épocas diferentes, a dos culturas diferentes, una más temprana y otra más tardía. A la primera la llamó Guasave, cultura Guasave, y a la segunda, cultura Topolobampo. Estos son algunos de los hallazgos que hizo en cuanto a cerámica, las ofrendas que acompañaban a los difuntos, entre ellos un anillo de bronce con la efigie de un personaje. Un hallazgo realmente muy sobresaliente, al igual que las máscaras de guacamaya que encontró asociadas a algunos entierros. Estos objetos se encuentran en el Museo Nacional de Antropología. Algunos de ellos están en exhibición por si alguien desea conocerlos. Como es este maravilloso plato también, con la representación de un personaje y que también forma parte de las excavaciones de Gordon Econ y Guasave. Enseguida les voy a presentar una foto que me parece muy interesante porque es una fotografía que se encuentra en el Fondo Alfonso Caso del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Me parece que la tienen mal fechada porque desde mi punto de vista corresponde a mediados de los años 30. Ellos lo colocan al inicio de los 30. Y es importante porque, pues, en esta fotografía se encuentra toda la antropología de aquella época en México. Al centro de la fotografía nada más y nada menos que Alfonso Caso, quien fundó el INAH, ¿sí? Esta fotografía yo creo que es de 1937, el INAH no existía todavía, pero es la fecha en que se fundó la Sociedad Mexicana de Antropología. Y todos los que están en esta foto formaron parte de esa primer sociedad, de ese primer grupo fundador de la ESMA, de la Sociedad Mexicana de Antropología, con Alfonso Caso, y los personajes que van a ver enmarcados en un círculo, al lado de Alfonso Caso se encuentra Gordon Econ, enseguida Isabel Kelly, ¿sí? Para que un poco se den cuenta la importancia que en ese momento tenían las investigaciones que se habían desarrollado en Sinaloa en los años 30. Algo que se perdió en las décadas siguientes del siglo XX. Y en la parte posterior, atrás de Alfonso Caso y atrás de Ignacio Marquina, que está de pie, se encuentra don Antonio Pompa, y Pompa, del cual hablaremos porque él también tiene mucho que ver con el desarrollo, en este caso, del arte rupestre en Sinaloa. Y justamente es el tema que a continuación trataremos. El arte rupestre, la arqueología que se desarrolló a partir de las escuelas norteamericanas, tenía que ver más con el estudio de las poblaciones sedentarias, de las culturas urbanas que se desarrollaron cerca de los ríos, las que desarrollaron sistemas funerarios, desarrollaron cerámica y otras tecnologías y tenían una organización social, una ideología. Pero, ¿qué pasa con el arte rupestre? Ya vimos que Bonilla, Manuel Bonilla, es el que primero en interesarse localmente en esas manifestaciones. Y justamente esta foto del Tecomate es una fotografía de Manuel Bonilla, que nos muestra, bueno, el interés que tenía él, que tuvo él, hacia el registro de estos sitios tan desconocidos en Sinaloa en aquella época y en la actual. Y entre estas fotos nos encontramos con los registros que hizo el propio Sauer y Brandt hacia la sierra de Tacuichamona, donde encuentra petrograbados, pero apenas si los describe en sus obras. No hay mayores interés, mayor
descripciones y menos interpretaciones sobre qué era el arte rupestre que estaban encontrando en ese momento. Sin embargo, ya en los años 50, 60, eh, llega don Antonio Pombo y Pomba, es muy célebre, fue un personaje muy importante en la antropología de aquella época, de aquella época de la arqueología, la antropología naciente en el siglo XX. Y don Antonio era historiador, pero una de sus características o algo que volvió famoso a don Antonio Pompa y Pomba es que todo el mundo lo conocía, porque él mucho tiempo, durante muchos años posterior a su época de explorador y asistir a congresos de historia, estuvo en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología y pues era el dueño de la biblioteca y era quien todos tenían referencia de él. Don Antonio llega justamente a Culiacán a partir de un congreso de historia que ahí se desarrollaba, un congreso nacional de historiadores, y él se percata de la importancia de los petrograbados. Conoce algunos, los registra, los explora y decide escribir un texto que fue ampliando y fue publicando en muchas publicaciones que se titula La escritura petroglífica rupestre y su expresión en el noroeste mexicano. Enlaza el arte rupestre de Sonora, de Baja California, y todo ello lo concibe como una protohistoria, es decir, algo anterior a un documento escrito que nos habla de un pasado, pues que era importante estudiar porque nadie lo estaba haciendo en ese entonces. Entonces, en esa sesión del Congreso Mexicano de Historia, hace hincapié en ello y logra, poco tiempo después, que él y don Pedro Bosch Impera, en 1970, organizan un congreso internacional que es histórico, desapareció pocos años después. Este congreso internacional, eh, el tercer congreso americanista de arte rupestre, cuyas sedes fueron las ciudades de Mexicali, Baja California y Hermosillo, Sonora. Bien, pues en este congreso, donde vinieron prehistoriadores muy importantes, españoles, europeos, sudamericanos, norteamericanos también hubo, pues se comenzó a enunciar la importancia del arte rupestre en el noroeste mexicano. Y la revelación en este congreso fue un personaje que dio a conocer un trabajo sobre Sinaloa. Este personaje fue Gonzalo Ortiz de Zárate, quien expuso los petroglifos que él había registrado en Culiacán o en la región cercana a Culiacán, porque él, cabe señalar que Gonzalo Ortiz de Zárate era español, había llegado a México y llegó a Culiacán como arquitecto para llevar a cabo unas obras de infraestructura que todavía existen y que son importantes en Culiacán. Se quedó a vivir en Culiacán y fue profesor de algunas escuelas. Y lo que cuenta él es que a sus alumnos los fines de semana hacía expediciones con ellos y se los llevaba a los sitios de petroglifos. Y ellos y él registraron muchos de estos sitios que publicó en su trabajo. Su libro, les decía, fue la revelación de ese Congreso Internacional, a tal grado que cuando consigue un presupuesto para publicarse a través del Fondo Banamex, la presentación de este trabajo la realiza nada más y nada menos que don Pedro Bosch Impera, lo cual es muy significativo. La prehistoria europea inicia con don Pedro Bosch, ese gran prehistoriador, un hombre erudito que tuvimos la fortuna que vivió en México, publicó cosas en México y fue promotor del arte rupestre que en Europa tiene un gran desarrollo y que en México pues no se conocía absolutamente nada. Y Sinaloa tenía ejemplos maravillosos en diferentes sitios. En los años 50, don Miguel Valadez, que fue cronista de la ciudad de Mazatlán y fue fotógrafo también, los primeros fotógrafos que hacían fotografía para diarios, sobre todo revistas, llevó a cabo un registro
de las labradas, de muchos de los grabados que se encontraban en este sitio. El registro más antiguo, más completo, más antiguo que hasta el momento conocemos, fotografiado, por parte de una persona muy interesada en la cultura de Sinaloa. Don Miguel, como cronista de Mazatlán, fue quien fundó el Museo Arqueológico de esta ciudad y consiguió la colección que dio origen precisamente a este museo, y posteriormente este museo sería la sede, la primer sede del Instituto Nacional de Antropología en Sinaloa. De ahí la relevancia que tuvo este personaje para la historia, para la antropología aquí en Sinaloa. Enseguida nos vamos a encontrar con un trabajo muy relevante también, del ingeniero Pablo Lizárraga Aramburu, Nombres y Piedras de Sinaloa, un libro que publicó, una obra que publicó en 2 tomos, donde registró y publica las imágenes de una enorme cantidad de petrograbados en todo el estado. Es el trabajo más completo que existe al día de hoy, porque el ingeniero, muy seguramente a través de su trabajo, logró recorrer regiones serranas, costeras, en la parte central, la parte de los valles, es decir, tuvo una enorme oportunidad que hoy difícilmente un investigador pudiese tener de ir a regiones pues, que hoy en día son inhóspitas, inaccesibles completamente, ¿no? Lo hizo el ingeniero Pablo Lizárraga y nos dejó este libro maravilloso con grabados realmente muy significativos sobre las representaciones humanas de animales, geométricas acerca de las culturas que habitaron Sinaloa en diferentes regiones propiamente de esta entidad, ¿no? Muchas de estas representaciones son pinturas que difícilmente nosotros hemos podido conocer hoy en día. De hecho, no hemos corroborado su existencia, ¿no? Pero este libro es un referente maravilloso para el estudio del arte rupestre aquí en Sinaloa. En los años finales de los 60, Charles Kelly y Howard D. Winters hacen una revisión de la secuencia de Sinaloa, lo cual es muy importante porque Isabel Kelly había propuesto una cronología a través de las secuencias cerámicas, a través de la superposición, de que pues, la cerámica más antigua, más que encontraba en excavación más abajo, pues era la más antigua y la más reciente era la que encontraba en superficie prácticamente, ¿no? Pero ya cuando en los años 50 se comienza a utilizar el carbono 14, todas estas secuencias se correlacionan, se actualizan. Y en el caso de las secuencias de Sinaloa, quienes la van a actualizar van a ser Charles Kelly y Howard Winters, haciendo una nueva correlación, pero ya con datos absolutos, con fechamientos absolutos, lo cual no teníamos, ¿no? Lo interesante en este caso es que la corrección del trabajo de Kelly fue de 50 años, es decir, tampoco fue una gran corrección, ¿no? Es decir, la cultura eh, chametla, por ejemplo, de 350 a 450, según la nueva cronología, pues era del 300 al 400 después de Cristo, ¿no? Para que se den cuenta. Estamos en los años 60 finales y en esta época, en una ladrillera al norte de Culiacán, en la zona de Loma de Rodriguera, se encontraba un sitio que se llamaba Los Mezcales, donde se encontraron diversos enterramientos que fueron explorados por un arqueólogo del INA. Ya en este momento es, digamos, la primera incursión del INA a través de su delegación del noroeste de México a cargo de Héctor Gálvez. Esta delegación que era dirigida por una persona y que comprendía Sinaloa, Sonora y las Baja Californias, para que se den cuenta lo que una persona tenía que abarcar en cuanto a estar atendiendo el patrimonio, la parte arqueológica de pues una región inmensa. Era una persona, Héctor Gálvez, la delegación del noroeste, que dependía de la Dirección de Monumentos Prehispánicos, ¿sí? Que gradualmente se fue transformando
en Dirección de Investigación y Protección del Patrimonio, y hoy en día es la Dirección de Estudios Arqueológicos, y las delegaciones regionales se fueron haciendo conforme a cada entidad del país, y es el origen de los centros INAH. En este caso, el primero que se constituyó fue el Centro INAH Sonora, al cual le tocaba atender los casos de Sinaloa, ¿no? La exploración de Gálvez de los 60 fue maravillosa, coincide con la creación del Parque Constitución en Culiacán, y en ese parque se crea un museo, el cual finalmente alberga la colección de ese hallazgo en los mezcales en Culiacán, que actualmente se encuentra en exposición, una parte de esos hallazgos que realizó Gálvez, quien lamentablemente falleció y no nos dejó pues un informe más que una reseña o un resumen de sus trabajos que ya fue publicado hace algunos años, y es lo único que conocemos de esa exploración en Culiacán. Ahí falta hacer investigaciones sobre los materiales que se hallaron y que están en el Museo del Parque Constitución. A finales de esta década surge el proyecto Marismas Nacionales a cargo de Scott, quien lleva a cabo un proyecto interdisciplinario. Cabe señalar que en esta época singularmente, cuando ya la arqueología comenzó a apoyarse de muchas disciplinas científicas, la arqueología comienza a querer abarcar muchos aspectos biológicos, climáticos, ambientales sobre el pasado. Entonces involucra a muchos especialistas y se habla de la importancia de la multidisciplinariedad en la arqueología. Una idea muy relevante, porque todos comenzamos a ser multidisciplinarios y queríamos tener no al antropólogo físico, sino también a un especialista en determinado tipo de análisis que nos permitiera conocer características biológicas existentes en el pasado. Todo eso está muy bien siempre y cuando uno tenga los recursos para hacerlo y logre consolidar un equipo de trabajo, que no siempre sucede. Y regularmente los proyectos tan ambiciosos no concluyen o concluyen muchísimos años después, como es este caso. El proyecto Marismas Nacionales de Stuart Scott, que desarrolló entre el 67 y 1973 en la zona de marismas del sur de Sinaloa y norte de Nayarit, si bien generó los primeros conocimientos de esta región, pues fue un trabajo que se acaba de publicar el año pasado, o hace 2 años, en el libro que están viendo en pantalla, un trabajo editado por Michael S. Foster, The Archaeology and History and Environment of the Marismas Nacionales. Lo relevante de este trabajo es que está actualizado, inclusive ya cita los trabajos que estamos realizando hoy en día en Sinaloa, por si alguien lo quiere conseguir. Pero pues este proyecto tan ambicioso tardó mucho tiempo en publicarse. Sus informes sí los conocemos, pero bueno, esa es parte de la historia. Ya después, hacia la década de los 80 y 90, la presencia de INAH en Sinaloa se manifiesta a través de los rescates y salvamentos arqueológicos. Arturo Guevara hace un registro en Guasave de sitios prehistóricos y de la existencia de megafauna en 1983. Teresa Cabrero lleva a cabo la exploración de un sitio en el Cobales 25 en Culiacán, junto con Morrison Limón, y Alfredo Talavera es quien lleva a cabo el estudio antropofísico. En el norte, en Mochicahui, Rubén Manzanilla y yo, un equipo que estuvo varios años ahí, llevan a cabo las primeras exploraciones arqueológicas de esta región. En Culiacán, en el 93, Antonieta Muguel y Margarita Carballal hacen una exploración en la calle Teófilo Noris, cuando al construirse el puente, que está ahí en la plazuela Rosales, se encuentran enterramientos arqueológicos, y ellas, desde la Dirección de Salvamento, bueno, no era dirección, era un departamento, acuden a Culiacán a hacer este importante descubrimiento que han publicado ya en varios trabajos, pero que es un precedente importante que nos muestra también la importancia y el hallazgo continuo que se comenzó a dar a finales del siglo XX de sitios arqueológicos en Sinaloa. En este mismo año, en el 93, se construye la presa Huites, Luis Donaldo Colosio,
y se requiere hacer un salvamento arqueológico que estuvo a cargo de la arqueóloga Rebeca Yoma, de salvamento arqueológico, con varios arqueólogos quienes recorrieron diversos sitios en la zona norte, donde nace el fuerte, hacia justamente el poblado de El Fuerte, donde registran sitios de petrograbados. Paco Mendiola continúa con esos estudios. Por la misma época está también Francisco trabajando petrograbados, pero con otro propósito, porque su tesis es la primera tesis sobre la primera investigación real sobre petrograbados que él presenta en 1994. 95 surge un hallazgo en la comunidad de Chametla, en el sitio Tierra del Padre, donde nuevamente arqueólogos del centro del país, de la anterior Dirección de Monumentos Prehispánicos, en ese entonces se llamaba DICPA, Dirección de Investigación, Conservación y Protección del Patrimonio, viene aquí Rafael Alducin, lleva a cabo un rescate en 1995 en Tierra del Padre, donde recupera 5 urnas funerarias, 5 ollas funerarias. Un trabajo que es el antecedente de las investigaciones que posteriormente se han realizado en Chametla, pero se da justamente en la época en que se decide establecer la oficina del Centro INA en Sinaloa, 1995, en el Museo Arqueológico. Aquí estamos viendo el mismo enterramiento de los que se encontraron en Tierra del Padre en Chametla, recientemente que fueron intervenidos para su conservación. Y de esta manera, digamos, es como encontramos o tenemos una idea de la manera en cómo se desarrollaron los trabajos en Sinaloa durante todo el siglo pasado hasta finalizar, donde los hallazgos se hicieron más frecuentes, la intervención del INA y ya hasta su establecimiento como sede en 1995, debido a la importancia de la atención de estos sitios y también del patrimonio histórico que se encuentra en la entidad. Fue el inicio del INA en Sinaloa y a partir del 95, los 5 años siguientes hasta finalizar el siglo, bueno, pues hubo otros trabajos. Ya se incorporaron arqueólogos a Sinaloa, ya no venían desde México, ya hubo por primera vez en Sinaloa arqueólogos que desarrollaron algunos rescates en el estado, pero continuaron también investigaciones como las que se llevaron a cabo por las carreteras hacia Tepic y Mazatlán, donde Lorena Gámez y Mauricio Garduño realizan los trabajos de salvamento arqueológico. Posteriormente estaría Alfonso Grave y otros compañeros más. Pero eso tiene que ver con la historia de este siglo. Por lo pronto, ese es el resumen que preparé para todos ustedes en cuanto al inicio de la arqueología, la forma en cómo se desarrollaron los trabajos. Parecen muchos, no lo son. Sinaloa ha sido muy poco investigado en el siglo que lleva de investigaciones efectuadas. Falta mucho por hacer y creo que estamos en el momento en el que debemos ser conscientes y debemos desarrollar políticas más enfáticas que permitan el desarrollo de la investigación en esta entidad. Estamos en deuda, los arqueólogos, las instituciones, hacia el patrimonio de Sinaloa. De esta manera concluyo mi presentación. Les agradezco mucho y los esperamos en la siguiente sesión de este ciclo tan importante que nos permite a quienes estamos en los estados, en un estado tan importante, tan relevante como Sinaloa, dar a conocer las investigaciones que estamos realizando y que nos da lugar a que continuamente lo estemos haciendo a través de este medio. Gracias a INA TV, gracias a las compañeras del Centro INA Sinaloa, a Cristina, a Rebeca, que son quienes organizan este maravilloso evento. Muchas gracias, hasta la próxima. Agradecemos al arqueólogo Joel Santos por su valiosa participación y la asistencia de todos ustedes a este primer evento del ciclo de conferencias 2024, 85 años INA Presencia en Sinaloa. Y los invitamos a continuar con su presencia en las próximas presentaciones. Asimismo, les recordamos
que las conferencias ya impartidas y el calendario de la siguiente los pueden consultar en las redes sociales de Centro INA Sinaloa. La siguiente conferencia será el día miércoles 28 de febrero y estará a cargo del doctor Luis Alfonso Grave Tirado, investigador en arqueología de INA Sinaloa, quien nos presentará el tema Dioses prehispánicos en el sur de Sinaloa, tema que sin duda provoca una gran inquietud por conocer si existían dioses en nuestra ancestral Sinaloa. En nombre de todos los que hacen Centro INA Sinaloa y nuestros compañeros de INA TV, agradecemos su asistencia y los esperamos en las próximas presentaciones. Que tengan un excelente día. Gracias.